appétit. La salmonière, madame. Oh, madre mía. Tienes que probar esto. Hola amigos, ya lo habéis visto que hoy hemos empezado el programa con una película antológica. Estos primeros segundos, estas primeras escenas pertenecen a la comedia que ha filmado hace bien poco Nora Ephron, que es una película fantástica que se titula Julia and Julie y que al final glosa la vida de una cocinera absolutamente inmortal. Bueno, desgraciadamente nos dejó en el 2004, pero una cocinera que, bueno, fuera de Estados Unidos muy poca gente conoce o ha conocido, que se llama Julia Child, que como os digo murió en el 2004 y yo considero, bueno, no solamente yo, sino muchísima gente en el mundo considera que es la persona que más ha hecho por Francia en el mundo anglosajón. Esta mujer tuvo, bueno, pues el acierto de trabajar como una auténtica salvaje. Esta mujer trabajó en el servicio secreto del ejército norteamericano. Era una mujer muy ordenada, una mujer muy disciplinada. Se enamoró de la cocina francesa en el año 48 y escribió estos 2 tomos deliciosos de una obra pues singular, que es Mastering the Art of French Cooking, que son los 2 tomos de cocinas más importantes que se han escrito jamás en lengua inglesa, cocina francesa sobre todo, publicados en el año 61, publicado la segunda edición, el tomo 2, en el año 70, y luego este libro fantástico que se titula My Life in France, Mi vida en Francia, que es un libro que escribió un poquito antes de morir y que glosa los 3 o 4 años que esta mujer, en compañía de su marido, pasó en París. Como os he dicho, en el año 48, como habéis visto en esas imágenes de la película, esta mujer llegó con su buga americano, con su cochazo a un puerto francés, puso rumbo en carretera y, según cuenta Nora Ephron en su película, como habéis visto, lo primero que hizo fue bajarse del auto, ir a un restaurante y le sirvieron un lenguado a la Meunier, que yo creo que simboliza la grandeza y la enormidad de la gran cocina francesa. Vamos a rendir un homenaje a Julia Child en este programa. Vamos a rendir en este programa un homenaje en extracto seco a la gran cocina francesa. Vamos a poner en práctica ese lenguado a la Meunier, que es un plato muy sencillo, que lo vamos a hacer en unos segundos. Y como no podía ser menos, como segunda parte del programa, vamos a hacer uno de los, yo creo que sándwiches más importantes que uno puede comerse en Francia cuando va a una brasserie a deshoras. Ya sabéis que en Francia son muy estrictos en horarios para comer. Pero lo que nunca falta en una brasserie o en una tasca en la calle es que le puedan servir a uno un croque monsieur, que sabéis que es un sándwich delicioso, con jamón, con queso y con una pasta cremosa de nata y gratinado en el horno. Lo vais a ver dentro de unos segundos. No os olvidéis nunca de esta mujer, en este caso en la película, un fotograma de la película, pues inmortalizada por Meryl Streep. Meryl Streep ha hecho en esta película un papel realmente increíble de Julia Child y no os olvidéis nunca, si tenéis la oportunidad y podéis leer en inglés, de agenciaros esta obra absolutamente brutal y empaparos de la gran cocina francesa a través de la maestría de una norteamericana que nos dejó hace tiempo, pero que es una norteamericana con 2 cojones y un palo, Julia Child. ¿Cómo son las cosas? Pero fijaros lo curioso de que esta obra, bueno, igual en Sudamérica se ha traducido al castellano, pero fijaros lo curioso que es que esta obra, por lo menos en Europa, pues no existe en castellano. Es curioso que no haya ningún editor que se haya atrevido a traducir, bueno, pues estos 2 volúmenes, quizás solamente por lo costoso y por lo dificultoso de vender un libro de estas características hoy, aunque a mí me parece una sandez, porque como os digo, la gran cocina francesa está reinterpretada aquí por una norteamericana que, como os he dicho, se llama Julia Child. Y para que os hagáis una idea de la epopeya de esta mujer, cuando escribió el libro y lo presentó a los editores, hubo muchísimas editoriales que le denegaron la publicación del libro porque les parecía un riesgo editar un libro de estas características. Y al final Alfred Knopf, que fue quien publicó este libro en el año, como os he dicho antes, 61 y en el año 70, bueno, en el año 70 fue el segundo volumen que se vendió con un exitazo, pero el primer volumen en el año 61, daros cuenta que el editor dijo que era un libro que no iba a triunfar. Los editores siempre se equivocan, o casi siempre se equivocan, y en aquel caso aquel editor dijo que era un libro con el título demasiado largo, dijo que era un libro demasiado voluminoso, demasiado grueso, y luego sobre todo dijo que era un libro que no le iba a interesar a las norteamericanas, que las norteamericanas lo que querían era cocina menos laboriosa, querían otro tipo de cocina más sencilla. Y se equivocó de pleno, señor Knopf, hasta tal punto que dijo que si este libro se vendía en cantidad de mayor de 1000 ejemplares,
dijo que estaría dispuesto a comerse su pajarita. Y joder que sí se la comió, se la vio de comer con patatas. Porque es una de las obras más vendidas de gastronomía ahora mismo en el mundo. A pesar de lo que no la podemos leer en castellano, pero como os he dicho, la podéis leer en inglés. Y luego, este libro maravilloso, joder, lleno de fotos realmente fantásticas. Fijaros qué nivelón de foto. Julia Child con su marido, sentados en un diván, uno leyendo, la otra tomando apuntes. Hay unas fotografías realmente maravillosas de una mujer que os he dicho, joder, brava, que trabajó en el ejército, en el servicio secreto del ejército norteamericano, y con la cabeza muy disciplinada. Y realmente esa experiencia le sirvió pues para escribir y le sirvió para glosar ese gran recetario de la cocina francesa. Y como habéis visto en esos primeros segundos de la película de Nora Ephron, según Nora Ephron y según ese film realmente maravilloso que tenéis que ver, si no lo habéis visto, lo primero que comió esta mujer cuando llegó a Francia fue el gran lenguau à la Meunière. Y como siempre os digo, ¡jo! ¡Qué recetón! Recetón de Aviñón. Como siempre os digo, las grandes recetas siempre contienen ingredientes muy humildes y en este caso, como en el caso de muchas otras recetas antológicas y alucinantes que hemos hecho en este programa, no solamente ingredientes muy buenos ingredientes, sino en poca cantidad. Veis que para hacer lenguau à la Meunière nos hacen falta muy pocas cosas. Nos hace falta sobre todo un buen lenguau, que lo tengo aquí. Os diré luego qué hago con el lenguau. Hace falta mantequilla, hace falta un poco de harina, hace falta unas gotas de aceite de oliva virgen, limón, que lo tengo ahí, que luego haré zumo, me hace falta el zumo, igual también hasta la cáscara. No está en la receta la utilización de la cáscara, pero yo la voy a utilizar. Luego tengo ahí un poco de jugo de asado, que puede ser un jugo de pollo. Si hacemos un asado en casa y nos queda en el fondo del bol ese jugo de pollo sabroso mezclado con un poquito de grasa y tal, un poco de ese tipo de jugo. Si no tienes ese tipo de jugo no pasa nada, no lo utilizáis y el lenguau à la Meunière sale exactamente igual de bien. Y luego tengo un poquito de perejil en ese bol que está ahí, evidentemente sal, y como os he dicho, joder, estoy contento porque es que es una receta de las que me gustan. Joder, estoy empezando ya a salivar y no he empezado a cocinar. Pero como os he dicho, la particularidad del lenguau es dos cosas. Vamos a ver. Primero, para que me entre en la sartén esta que tengo ovalada, que habéis visto que tengo una sartén ovalada, que en muchos casos gente, joder, pues que entra en la cocina y digo, ¿esa sartén ovalada para qué tienes? Vaya horterada y tal. Bueno, pues no, ninguna horterada, porque en este caso nos va a servir perfectamente para cocinar, pues en este caso un lenguau. Ya habéis visto que tiene forma de óvalo, sartén ovalada queda perfecta para hacer un lenguau à la Meunière. Luego, como os digo, el lenguau, muy importante que le mantengáis las pieles, el pellejo. Qué pena cuando voy a la pescadería y veo, joder, tantos y tantas amas de casa, joder, que están obsesionados con quitarle la piel al pescado. Y en el caso del lenguau, o en el caso del gallo, o en el caso de muchísimos pescados, es una pena quitarle tanto la piel blanca como la piel marrón. Primero porque hace una costra muy apetitosa en la sartén, y luego porque es que está buenísima. Y luego es muy importante, que, bueno, la cabeza del lenguau la verdad que tampoco tiene mucho para chupar. Sabéis que a mí las cabezas del pescado, bueno, me apasionan bueno, extraordinariamente. Es verdad que la cabeza del lenguau, bueno, está bien para chupar, pero bueno, yo se la he quitado también además para que me entre en la sartén. Y le he quitado la cola y luego una cosa que me ha hecho la pescatera, que es una pena, es que me ha abierto el costado y me ha quitado una hueva maravillosa que suele haber aquí del lenguau. Jo, que a mí igual es lo que más me gusta del lenguau. Hay gente que esa hueva la suele quitar, pero es que los tiempos que corren son extraños, ¿eh? Porque las huevas de pescado, fijaros, por ejemplo, las huevas de merluza se comen muy poco. Y la lengua de merluza siempre ha sido un producto que ha gustado muchísimo, bueno, pues a los vascos y a las vascas, como diría el Lehendakari. Vivimos tiempos un poco atontados porque las huevas de un pescado, y en este caso del lenguau, que son maravillosas y tienen una textura riquísima, es una pena, bueno, pues que las pescateras nos las abran y ya como por inercia las quiten y no las disfrutemos. Bueno, en este caso ha venido sin hueva, pero atreveros de vez en cuando a comer las huevas de los pescados, que están bien ricas. Bueno, vamos a empezar a echar un poco de mantequilla en la sartén. Un poco de mantequilla ya, joder, todos en casa haciendo unos cantares del copón y tal. Un poco de mantequilla, jajaja y tal. Pero uno de los ingredientes importantes del lenguau à la Meunière, pues es la mantequilla. Y en cantidad un poco generosa. Luego iremos añadiendo un poco más, veréis. Vamos a dejar que esta grasa se vaya avellanando un poco. Sabéis que la mantequilla, en cuanto empieza a espumar y va cogiendo un poquito de temperatura, va soltando un perfume de avellana y se va tostando un poquito, es lo que nos interesa. Luego, como os digo, lo que sí le vamos a hacer al lenguau es quitarle
Bueno, pues este costado que tiene de... pues como de espinas, ¿no? Tampoco quitarle mucho porque precisamente a mí la parte que más me gusta del lenguado, igual que pasa con la chuleta, que siempre os digo que lo que menos me gusta es el centro y lo que más me gusta es lo que hay alrededor, la punta y toda la grasita de alrededor. Al final en el lenguado pues pasa exactamente lo mismo. Lo más suculento pues es toda esta zona de aquí, toda esta zona de aquí y en menor medida la cabeza, porque la cabeza del lenguado es un poco seca y tal. No tiene tampoco mucho para chupar, pero normalmente suelen ser las mejores partes de los pescados. Vamos a sazonar por los dos lados, lado negro y lado blanco. Una cosa que no os he dicho que es muy importante es que a pesar de que no le quitemos la piel al pescado, que es verdad que hay que intentar no quitarle la piel al pescado, lo que sí que hay que hacer es escamarlo, ¿eh? A la pescatera hay que decirle que no quite el pescado, pero sí que nos quite las escamas. Esto con un escamador lo que hay que hacer es quitarle la escama, porque el lenguado tiene una escama muy pequeñita, pero una escama muy dura que no es agradable. Y si os vais a comer la piel, es importante que os quiten la escama, como os he dicho, tanto por la parte blanca como por la parte marrón, ¿eh? Luego un gesto que hay que hacer es pasarlo por harina. Joder, yo siempre os digo que me gustan los recipientes anchos y la verdad que qué gusto da tener un recipiente en el que cabe tanta cantidad de harina para pasar realmente este pescado por harina como Dios manda. Oye, y luego la harina que sobra no pasa nada porque la metéis en el tarro y como estáis en casa pues no pasa nada. Diréis alguno, no, pues luego esa harina no vale para empanar un filete. ¿Por qué no? ¿Por qué no vale para empanar un filete? ¿Porque has metido dentro un lenguado? ¿Porque has metido dentro un poco de bacalao? Que no pasa nada. Sacudir un poquito y por el lado negro a la sartén. Importante por el lado negro, ¿eh? ¿Veis que la sartén, la mantequilla, ha empezado ya a espumar y a coger ese tono característico que os he dicho yo de color avellana? ¿Por qué por el lado marrón? Pues porque es el más grueso. Es importante que empecéis por el lado más grueso por la sencilla razón de que si empezáis por el lado más seco, más fino, perdón, que es el lado blanco, lo normal es que se os seque el lenguado. Entonces es interesante marcarlo primero por el lado más grueso, que es el lado marrón, y luego darle la vuelta y colocarlo de la parte blanca, que es la parte más fina. Me voy a acercar al resto de ingredientes y como os he dicho, voy a añadir un poquito más de mantequilla por este costado y por el otro. Y ahora lo que hay que hacer es, bueno, pues dejar que esto se vaya suasando. Muy importante que se vaya suasando, pero rociando con la grasa por el lado blanco también. Daros cuenta que esta cocción, este lenguado a la Meunier, se va a hacer exclusivamente en la sartén. Esto no va a ir al horno ni historias. Así que es importante poco a poco ir echándole este rociado. Por eso es importante que en el fondo haya suficiente mantequilla para que se vaya suasando de manera uniforme. Y es interesante que haya exceso de mantequilla, aunque luego la retiremos porque luego haremos una salsa con el jugo del asado del lenguado, la famosa salsa Meunier. ¿Veis? Suficiente mantequilla en el fondo para poder hacer esto, rociar el pescado. Es que es un perfume, esto es una maravilla. No me extraña que Nora Ephron utilice este plato para ese fotograma de la película, y no me extraña que si realmente fue una de las primeras cosas que Julia Child comió una vez que llegó a Francia, pues esta mujer se quedara allí y fuera capaz, bueno, pues de escribir una obra pues de la magnitud de este libro que os acabo de presentar, ¿no? El libro que recoge la vida de esta mujer en París en el año 48, la verdad que, además de que lo que cuenta es sustancioso y es muy interesante, lo que es alucinante es contemplar esas fotografías que os he enseñado alguna antes, y esas fotografías que al final, bueno, pues le llevaron al fondo de las panaderías, a los sótanos de las pastelerías. Esta mujer iba a los mercados, iba a las panaderías, desayunaba todos los días pan con mantequilla, café con leche, croissant. Realmente, bueno, pues profundizó y buceó de tal manera en la gran gastronomía francesa y en la gran diversidad de la cocina francesa,
hasta el punto de, bueno, realmente caer rendida a esa gran cocina mundial que es la cocina francesa. Y luego todo eso pues le llevó, bueno, pues incluso a apuntarse a la gran escuela Cordon Bleu de, bueno, pues del Hotel Ritz de París, a aprender el oficio de una manera importante, a asociarse con, bueno, pues con dos amigas para montar una escuela de cocina, y aquella aventura les llevó a la escritura de ese gran libro, que si alguno de vosotros no conocéis, yo creo que es interesante que compréis, si sabéis inglés, y que buceéis en ella, ¿eh? Gran libro. Importante lo que os digo siempre, que no se os arrebate el fuego, que al final la cocción sea muy pausada, incluso se puede echar un poquito de aceite de oliva. Sabéis que el aceite de oliva al final lo que hace es ayudaros, si la temperatura es muy alta, a que la mantequilla no se queme y no se caramelice demasiado, que nos interesa que pase eso. Y lo que os digo siempre, controlar el fuego, disfrutad, agarrar vuestra sartén con cariño realmente verdadero y bueno, pues deleitaros haciendo esto. Poco a poco rociando vuestro pescado con la mantequilla. Y vamos a seguir, nada, unos segundos porque le voy a dar la vuelta a esta historia. Voy a proseguir con la cocción en la parte blanca del lenguado y terminamos el lenguado a la Menier en un pispás. Lo bueno para dar la vuelta es, bueno, pues poder tener utillaje de este tipo, ¿no? Si no, pues con una espátula, con una espumadera o lo que podáis, lo que hay que hacer es intentar de un golpe, bueno, pues darle la vuelta a nuestro lenguado. Y lo mismo, subir un poquito el fuego, que en este caso lo tengo a un 6, subirlo a un 6,5, aquí hay grasa suficiente para seguir haciendo lo mismo por el lado blanco. Importante lo que os digo, ir cogiendo esta grasita. estoy contento porque es que esto es un platazo. Y además, joder, el sabor del lenguado, la piel, esta crustillán, como dicen los franceses, tostadita, con el fondo este antiadherente de la sartén y todo este avellanado, de verdad que provoca aquí ahora mismo un espectáculo, pues memorable. Yo creo que si hubiera sido Julia Child, joder, me hubiera quedado en París, pero hasta el año 2004, que fue cuando se murió. Y daros cuenta de la energía y la vitalidad de esta mujer, que tuvo una antena, un programa que se titulaba The French Cooking, y un programa que duró una antena, joder, pues la friolera de 37 años. Estuvo en activo hasta el año 2000. Fijaros qué burrada, qué barbaridad. Hizo programas de todo tipo, pero el programa que más funcionó en, bueno, pues en las cadenas de televisión norteamericanas fue The French Cooking, que fijaros qué burrada, 37 años en televisión y como una absoluta, pues, monstruo de la comunicación, hasta el punto de que una vez que murió donó su cocina, que se puede ver en el Smithsonian Museum, se puede ver la cocina de esta mujer con todas sus cazuelas, las cocinas, el utillaje, toda su bibliografía, todos sus libros. Si vais a ese museo, que sepáis que hay una gran sala dedicada a ella, con sus apuntes, sus fotografías. Donó todo a un museo para, bueno, pues para que lo disfrutáramos el resto de la humanidad. Me quedo aquí unos segundos más, soasando este lenguado, y terminamos en segunditos. Pero atención a lo que pasa aquí, burbujitas, una especie como medio fritura, caramelización de los jugos del pescado. Esto es un lenguado a la Menier. Bueno, mi lenguado ya en la bandeja caliente, importante, me la metís un poco en el microondas o en el horno, que esté caliente. Una vez que el lenguado por la parte blanca está reposado sobre la bandeja, más o menos calculad unos 5 o 6 minutos por la parte oscura, parte marrón, y luego unos 3 minutos por la parte blanca. Aquí hay toda esta parte grasa, joder, que no me creeréis, pero tiene un aroma a avellana y a pescado realmente intenso, muy intenso. Aquí lo que hacemos es añadir el zumo de limón. Vamos a añadir también un poco de jugo de carne, jugo de asado. Y al final esto lo que va a hacer es, bueno, pues desglasar todos esos jugos que están en el fondo de la sartén. Vamos a añadir un poquito más de jugo de pollo. Vamos a echar un poco de perejil. Vamos a echar un poquito de sal, poco, y luego vamos a echar pimienta. Y esto es el lenguado a la Menier. No tiene más historia. Vamos a hacer como hacen los cocineros valientes, que es que meten el dedo en la salsa. Es lo que hay que hacer, meter el dedo en la salsa.
bestial. Ya veis. He visto que juego. Esto es un lengua a la Menier. Si os venden un lengua a la Menier y no os dan esto, os han vendido una falsificación. Esto es el lengua a la Menier. En unos segunditos creo que me sigue. Bocata para finalizar el programa de hoy. Bueno, no puedo estar más contento que el copón de la baraja, sobre todo porque hoy sabéis que dedicamos el programa a Julia Child, que es una cocinera, bueno, pues universal. Murió hace poco, como os he dicho, y dejó para, bueno, pues para la eternidad las grandes recetas de la gastronomía francesa. Hoy hemos hecho ese lengua a la Menier fantástico que habéis visto, que se arregla y se cocina en un santiamén, y luego, como os digo, no puedo resistirme a haceros el croque monsieur, que es el, bueno, pues el típico bocata de jamón y queso que se hace en toda Francia, en todas las brasseries, que cuando uno llega, joder, como a las 3 corriendo y tal, el restaurante cerrado y tal, nunca falta ninguna brasserie ni ninguna tasca, pues que uno le puedan ofrecer, ya que llega a horas que no son las horas de comer en Francia, que le puedan ofrecer sándwiches como estos. Los ingredientes de un croque monsieur son muy pocos y muy sencillos. Jamón york, que lo veis ahí, cortado en lonchas muy finas. Luego pan de molde, que he tostado en una sartén con un poquito de mantequilla. Joder, esto ya sé que es pecado y tal, todos como, joder, el bikini y tal, en verano que no se puede poner nada en el bikini. Pero el croque monsieur, pues tiene que ser mantequilla francesa, pan bien tostado por los dos lados, que veis que lo tengo en la sartén con la mantequilla que acabo de echar aquí. Luego además tengo queso gruyère, tengo un poco de queso parmesano, que voy echando ya a este bol. Un poco de queso gruyère, voy a echar un poco de queso parmesano, y luego aquí tengo también algo muy adelgazante y tal, que es la crema doble. Nata doble, esto es pues una bomba de calorías. ¿Pero por qué está bueno el croque monsieur? Pues porque tiene estas lindezas, este tema de dieta y tal. Un poco de nata doble, que vamos a echar aquí con el queso. Vamos a echar un poco de pimienta. Y luego, importante, añadir, ya habéis visto qué huevera tengo, joder, huevera sideral, joder, huevera de plástico de la que usaba yo cuando era pequeño para ir a buscar los huevos a la granja de detrás de casa. Y claro, como si me he sido un poco tonto, mi madre me daba, joder, pues huevera irrompible y tal, para que llegaran los huevos enteros a casa. Así que, como veis, mezcla maravillosa de yema de huevo, nata doble, buen queso graso, hacéis esta especie de papilla. Y ahora la historia es, en la misma sartén, pues montarnos el festival. Y el festival al final se monta colocando un poco de jamón cocido y tal, un poco y tal. Habéis visto un lonchaco de medio kilo y tal. Lonchaco de jamón cocido. Dentro vamos a meter un poco de queso, un poco y tal. Cantidades como para toda la tripulación del Discovery y tal. Cerramos el jamón y voy a hacer doble. Un poco más de queso. Ponemos un poquito más de jamón. Y ahora lo maravilloso es aquí encima, pues colocar un poco de esta mezcla, cubriendo con el pan. Joder, creo que me ha quedado un poco pequeño el sándwich y tal, ¿no? Joder. Un poquito de más crema de esta encima. Y ahora la historieta es tener un horno con el grill encendido, como con el grill y tal, con el grill encendido como tengo yo detrás, y gratinar esto. No sin antes, haciendo honor a Francia y a sus cocinas regionales, echar un poquito de pimienta. Y como os digo, esto va a ir en la misma sartén a gratinar. Seguimos, Bueno, da su fin. Esto es como las películas estas de Porky, Das al Folks y tal. Esto es todo, amigos. Esto se acaba. Robin Hood también se termina todos los días. Llega el telediario con sus buenas noticias. Fijaros la magia de este programa. Qué equipo tengo de gente responsable
que el cambiazo no es el que he metido yo. Yo he metido un sándwich tipo como brontosaurio y tal. Y menos mal que me rodean cocineros sensatos con luces. Que fijaros que me han traído un cambiazo que es como tiene que ser. Un croque monsieur como Dios manda. Con un tamaño discreto, bien gratinado. En fin. Ya habéis visto. Lo partimos en dos. Y ya habéis visto. Joder, habéis visto en plan moderno y tal de pie. Habéis visto. Joder, en plan como Mario Arzac y tal. Colocamos el segundo en plan Robin Hood caído. Y señores y señores, en el culo tengo flores, estoy encantado. Sabéis que esto es Robin Hood, tengo una mano armada. Sabéis, sí, porque os voy a decir ahora que en el programa de mañana me voy a rodear de chavales. Chavales, sí, os he dicho muchas veces que había que traer niños al programa. Llegan mañana, vamos a hacer un soufflé de chocolate. Vamos a hacer también un perrito caliente. Y fijaros qué bocata más maravilloso. Como decía Julia Echal en sus programas, hacía así, bon appetit, hacía así con las manos y despedía su programa. Así que os quiero mucho, bon appetit y todas estas historias. Y os quiero ver mañana clavados en el sillón, porque a las 2:30 mañana viene la Fórmula 1 gastronómica de Robin Hood, Ataca una mano armada. Agur.